débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y le decía yo de que esa frase a su tiempo es muy importante porque nos da a entender que el cielo no estaba improvisando, sino Jesús vino en el momento preciso, claro, clave cuando tenía que venir. Todo estaba ya orquestado a que viniera, naciera en el lugar que tenía que nacer, cumpliera las profecías que tenía que cumplir. Y dice aquí que Cristo murió a su debido tiempo por los impíos. Verso 7 dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso 9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hay frases aquí que son obviamente como todo en la Biblia, pero muy importantes en este tramo de lectura. Del versículo 9 al 11 vemos que se utiliza la frase que hemos sido justificados por su sangre. Quisiera preguntarle hoy, ¿cuál es la reacción natural? ¿Cuál es la reacción que cada persona tiene cuando mira sangre? No sé si a alguno voy a pensar, satirizar esto, de que está la mamá quizás con su hijito o su hijita de 3 años para arriba y de repente lo mira con sangre en algún lugar de su cuerpo, especialmente si es en las partes de la cara o algo visible. Yo creo que cualquier reacción de una madre o de un padre consciente y cuerdo no va a ser, ay, qué lindo, miren, tiene sangre, una foto para el Facebook, ay, qué lindo con su carita llena de sangre. ¿Cuál es la reacción normal cuando usted mira sangre en alguien? ¿Es susto, preocupación, alarma? Es más, cuando en algún momento quizás usted por alguna situación que no se da cuenta, se ve que tiene sangre, hermano, inmediatamente trata de buscar de dónde viene esa sangre. ¿Por qué? Porque es algo que no causa alegría, no causa gozo, sino causa pena, preocupación, angustia, bueno, una serie de sentimientos, miedo en algún caso, para ver de dónde eso proviene. Aun cuando hacen exámenes, una de las cosas más temibles que los doctores tienen es cuando encuentran algún sangramiento interno, porque tratan de ver de dónde está eso sucediendo. Es decir, que cuando se habla de sangre, el contexto es algo de preocupación, no es algo que traiga alegría a nosotros. Y de una u otra manera, yo he notado que en el concepto de la sangre de Cristo a veces como que no llegamos a ver y a considerar en algún momento lo que en sí la frase da a entender acerca de la sangre de Cristo. A veces dicen, me cubrí con la sangre de Cristo. Cuestiones así aplicando. Y fíjese que el concepto de la sangre de Cristo en toda la palabra no es elevar meramente lo que es en sí la sangre, sino es en sí el acto que propició que esa sangre fuera derramada. Por eso cuando en la palabra del Señor dice que hemos sido justificados por su sangre, yo he dicho esto repetidas veces, la salvación hoy es por gracia, es un favor, es un regalo de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que no haya habido un precio que se pagó. Hubo un precio que se pagó y el precio que se pagó fue un precio de sangre, fue un precio alto, fue un precio donde, más adelante vamos a ver, la ira de Dios se demostró de una manera sin piedad y sin misericordia para castigar el pecado que tenía que ser castigado.
Dios es justo y por eso tiene que castigar el pecado. Por eso castigó el pecado en la cruz. Cuando dice justificados por su sangre, fíjese que en la palabra del Señor siempre encontramos que cuando se usa esa frase, siempre ha hablado de algún hecho o muerte violenta. Por ejemplo, le voy a traer a su recuerdo hoy algunos pasajes. Mateo 23:30. Los fariseos decían esto. Y decís, eso es lo que los fariseos decían: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Es decir, los fariseos estaban tratando de justificar su conducta diciendo, no, nuestros padres actuaron violentamente matando a los profetas, pero nosotros no hubiéramos sido igual. Obviamente Jesús sabía que eran quizás peores en este caso, pero hablan y dice la frase derramar sangre, que está hablando acerca de esas muertes violentas con las que los profetas fueron muertos. El versículo 35 dice, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. La misma frase está hablando acerca de esas muertes violentas. Lo aclara más adelante el pasaje cuando dice, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Está hablando de muertes violentas cuando se usa la frase derramamiento de sangre. En Mateo 27 del 4 al 8, hablando Judas, que yo creo que todos nosotros sabemos quién fue y lo que hizo, dice que Judas decía, he pecado entregando sangre inocente. Y los fariseos que habían tramado todo le responden y le dicen, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. O sea, sabían muy bien que ese era un precio de una muerte inocente, porque ellos mismos habían sobornado a muchos del pueblo para que comenzaran a decir falso testimonio y los gobernantes de Roma pudieran condenar a Jesús y entonces fuera muerto cruentamente en esa cruz. Y después de celebrar consejo, dice, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Es decir que ese campo, cuando decían ese es un campo de sangre, el contexto que estaba detrás de eso es, ese campo se compró por medio de una muerte injusta. Y por eso dice que ahí sepultaban a los forasteros, porque ningún habitante de Israel quería que los sepultaran en ese lugar. Porque era como un lugar, diríamos, no quiero usar la frase de que fuera como maldito, pero era un lugar donde ninguno quisiera que los sepultaran. Entonces los únicos que iban a sepultarlos ahí eran los forasteros porque no sabían nada y no tenían nada más que hacer. Es como cuando a veces se entierran personas que no son identificadas, que se entierran a veces como XX, ¿verdad? O sea, aquí le ponen el nombre John Doe, pero son personas que a veces aún los entierran en fosas públicas, donde hay muchos en ese caso. Porque el campo se compró por medio de esa muerte violenta, por medio de esa traición de Judas, donde el mismo Judas, por malo hijo del diablo que fuera, sintió remordimiento de lo que había pasado y no quiso ese dinero y lo tiró. Y entonces los fariseos, por no desperdiciarlo, dijeron compremos esto y se hizo eso. Pero lo que le quiero marcar es el contexto de todo eso. En Juan capítulo 6, verso 53 en adelante dice, entonces Jesús les dijo, hablando Jesús sobre él y sobre lo que es el acto de la cena del Señor, del pan y del vino, dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora, la muerte de Jesús fue la demostración de la ira de Dios sobre la humanidad. Hay un canto, quizá usted lo ha oído, que dice: hubiera estado ahí en ese momento cuando te jalaron la barba, cuando te dieron latigazos. Hermano, la humanidad entera era digna de ser muerta y crucificada con esa muerte. El castigo de la ira de Dios cayó sobre la humanidad en la persona de Jesús. Por esa razón es que cuando en algún momento estamos celebrando la cena del Señor, tenemos que ver que detrás de ese acto, que no es en sí el cuerpo de Cristo, como lo dice la Iglesia Católica, que dice que cuando el sacerdote levanta la hostia y se oye una campanita, entonces esa hostia se materializa literalmente como el cuerpo de Cristo. Eso no tiene ninguna base bíblica al respecto, es simplemente lo que estamos haciendo es en memoria de Él, recordarnos para que podamos tener aprecio por lo que hoy somos, que no fue de gratis. Hubo un precio de muerte violenta que se dio para que usted y hoy tengamos esperanza eterna. Es como cuando usted ha tenido esta experiencia, hermanos, nosotros que venimos posiblemente de países donde no teníamos las comodidades que en otros países se pueden tener, por ejemplo uno tiende en algún momento a tener una conciencia más apreciativa de las cosas. Por ejemplo, le voy a recordar hermanos que han tenido esa experiencia en la obra que el Señor nos permite ayudar en Guatemala con los niños. Me recuerdo que la primera vez que llegamos nosotros a visitar, a supervisar con mi esposa, todavía no se había podido edificar el lugar donde ellos están, sino que estaba una vecina abriendo amablemente las puertas de su garage para que hicieran las reuniones. Porque le voy a decir, los hermanos Ramírez, hermana Maritza, todavía tengo una foto por ahí donde comenzó literalmente debajo de un árbol, reuniéndose con unos 4 o 5 niños, subidos en un árbol y ella tratando de compartirles y compartiéndoles la palabra del Señor. Luego la vecina permitió un garage sin piso, o con un concreto medio quebrado, no me recuerdo exactamente cómo estaba la cosa, hermano. El punto es que cuando se les dio una refacción, un snack después a los niños, a la hermana se le ocurrió hacer chow mein. Sí sabe usted que el chow mein, ¿verdad? Los noodles, ¿verdad? Ahí, con tostadas. Entonces a cada niño le estaban dando una tostada, una tortilla tostada y encima le estaban echando chow mein. Las edades variaban desde 2 años hasta 9, 10 años. Cuando yo vi, porque el piso, aunque era sencillo, estaba bien barrido, cuando yo vi que le estaban dando una tostada de chow mein a un niño de 2 años, yo dije, qué terrible decisión. Si hubieran dado un sándwich o algo, porque aquí va a ser un regadero después y todo esto lo vamos a llevar en los pies para donde vaya a ser. Y entonces, dentro de mí, no sé si se lo dije o no se lo dije, pero en fin, dije, cuidado, no vayan a botar nada. Jamás he visto yo aquí tanto cuidado, tanta dedicación, tanto esmero y tanto amor por una tostada de chow mein en un niño de 2 años. La agarraba con las 2 manos, iban así, se sentaban en reversa, comenzaban a comérsela y le iban dando vuelta, Hermanos, Dios que me va a juzgar sabrá. No le quiero exagerar que ninguna miga, pero yo traté de buscar migas en el piso y no encontré. Porque obviamente eso se aprecia porque no se come todos los días. Y hay otras experiencias que hermanos han pasado, que yo pasé y otros hermanos que han ido me han dicho, no, yo lloré. Yo lo entiendo, le digo yo, en una situación así. Y eso que no está la situación tan caótica como quizás en otros lugares. Pero entonces uno tiende a apreciar las cosas. Déjeme decirle algo.
cada vez que usted recuerde y que nos recuerde el Señor a través de la Santa Cena, sepa que nuestra estabilidad, aunque a usted no le ha costado nada más que creer, al Señor le costó la muerte más sangrienta, que Él no era merecedor ni siquiera de venir acá abajo, pero se humilló a sí mismo por amor a todos nosotros, por el plan maravilloso y por el gran amor con que nos amó. Es gratis para nosotros, pero hubo un precio que se pagó por esa muerte de sangre. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle gracias, Jesús? Dígale gracias, Jesús. Y creo que el mejor agradecimiento que podemos tener es no quedarnos postrados en el camino. Aunque el diablo venga, usted diga, no, es que se pagó un precio muy alto por mí. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a levantar la bandera del evangelio. Yo voy a permanecer en los caminos del Señor para que ese sacrificio valga la pena por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En Hechos capítulo 5, verso 28, dice, diciendo os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Las autoridades le estaban diciendo a los apóstoles, ya no prediquen este evangelio. Y he aquí habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre vosotros la sangre de este hombre. Porque ellos sabían que era una muerte injusta, una muerte cruel. El capítulo 20 de Hechos, versos 26 y 27, el apóstol Pablo, al despedirse de los hermanos en su trayectoria final que le iba a llevar al final de su ministerio, les dice Pablo, por tanto, 20:26 de Hechos, por tanto os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, si les va mal y terminan mal, yo soy inocente de cuál vaya a ser el resultado de su conducta, porque yo no rehuí decirles todo el consejo de la palabra del Señor. Es como cuando usted en algún momento ignora las señales. Y por ejemplo, cualquiera que sea la señal, haga de cuenta que hay señales de tráfico que a veces ignoramos. Y usted sabe que en una zona de construcción, su velocidad debe ser muy despacio. Ayúdeme a alguien en una zona de construcción, ¿cuánto? 15 millas, 10, 15 millas. Honestamente, ¿cuántos bajan a 10 a 15 millas en la zona de construcción? Nancy y Hugo nada más, ¿verdad? Dios los bendiga y allá atrás sale una manita también, Marisol, que está así, ¿verdad? De ahí mire toda la partida de pecadores irrespetuosos que vemos aquí porque hay un montón de carros acá, ¿verdad? Haga de cuenta de que vamos a 30, nos para el oficial, le aseguro que todos nosotros decimos, ¿pero por qué? Si venía despacio. Pues porque hemos ignorado la señal y la instrucción, es lo que Pablo está diciendo. Entonces, hermano, no se va a salvar de ese ticket, porque realmente lo merecemos, porque ignoramos. Lo que Pablo está diciendo, yo les he dado la instrucción. Si ustedes terminan pagando con precio de sangre en sus vidas, yo les he dado la instrucción. Ahora bien, fíjese que entonces cuando la palabra habla en Romanos, que dice que hemos sido justificados por su sangre, es lo que le quiero marcar. Hemos sido justificados por su sangre. ¿Qué es lo que está diciendo? Hemos sido justificados por medio de su sufrimiento violento, por medio de esa muerte sangrienta que Él no merecía. Dice que por medio de esta justificación tenemos paz para con Dios. Le decía yo anteriormente en el estudio de Romanos, de que no es tanto que alguien elija, voy a pelear con Dios, o no voy a pelear con Dios, o que alguien diga, pero yo no estoy peleando con Dios. El hecho de que Dios está airado con el pecado es algo que no podemos cambiar. Dios está en guerra con el pecado, con los pecadores. Es decir, no es algo que alguien elija, sino que es un hecho, que no podemos estar en paz con Dios a menos que seamos justificados por la sangre de Cristo. No es una elección. Por si alguien está oyendo y no conoce al Señor y diga, no, pero mire, yo no quiero pelear con Dios. El Señor Jesús lo dijo, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desperdicia, desparrama. No hay un término medio. Por medio de esa sangre, esa muerte violenta, dice la Biblia que tenemos
paz para con Dios. Hemos sido justificados por su sangre y tenemos paz para con Dios. No meramente por el líquido, sino por lo que eso significa, por esa muerte violenta. Romanos 3:25, le voy a leer rápidamente unos versos. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, como pago por su sangre. Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención. Él nos ha rescatado, dice, por medio de su sangre. Tenemos el perdón de los pecados. El 2:13 de Efesios dice, pero ahora Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Tenemos paz, nos han acercado a Él. Colosenses 1:20 dice que por medio de Él, es decir, Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de ese sacrificio, por medio de ese acto. Hebreos 9:12 dice que por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros no fuimos redimidos, sino por medio de su propia sangre. Y Él entró con esa sangre al lugar santísimo celestial, hizo redención, hizo rescate una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. El 10, 19 y 20 de Hebreos habla, dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Hoy podemos entrar con confianza delante de Dios. Hoy podemos decir frases como la que les decía aquí en este canto, que quizás me viene a la mente, ¿verdad? Y que decía, mi vida está escondida en Dios y el diablo no la puede tocar. ¡Qué atrevidos! Ignorando lo que es el mundo espiritual, ignorando lo poderoso que es un demonio, una potestad. Usted y yo nos podemos parar con confianza y decirle, diablo, te reprendo. Pero no nada más podemos decirle, te reprendo. Atrévase en algún momento, no me vaya a tomar estas palabras literales, atrévase por un momento a entrar en la guerra espiritual no usando el nombre de Jesús. Diablo, venite, diablo. Vamos pues, hoy vas a ver quién es este hombre. Atrévase. A ver si me puedes tocar, a ver si puedes tocar mi familia. Yo estoy vigilando. Atrévase. Si a cuántos no nos han dado un sueñito de esos lindos, donde lo están ahorcando, y usted está hasta que, y los demonios les fascina agarrarnos del cuello. Y usted está hasta que, hermano, murmurándolo, susurrándolo. You barely whisper the mighty name of Jesus. Y el demonio huye. Porque no puede soportar el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. That's what makes a difference in your life. Es lo que hace una diferencia en su vida. Y hoy estamos nosotros tranquilos, vivimos tranquilos. Claro, hay problemas, hay dificultades, pero mira, hay una confianza tan tremenda interna en usted que usted dice, no, yo estoy en las manos de Dios. Esto va a pasar, voy a salir bien. El Señor tiene cuidado de mí. Yo estoy bajo la protección del Altísimo. Por el precio que se pagó, hoy estamos y entramos con confianza delante de Dios. No estuviéramos protegidos, viviéramos una vida de temores. Yo le he comentado en alguna oportunidad, estábamos evangelizando en un lugar en California años atrás, en el este de Los Ángeles, un lugar que en ese tiempo, no sé si ahora, era muy peligroso por la cuestión de las pandillas y estar tocando puertas. Me recuerdo que salió un joven, obviamente tipo clásico, pandillero, tatuado, su ropa, rapado y todo, y al darle un tratado, hermano, me comentaba y me decía, yo antes estaba en la iglesia, lo clásico muchas veces de mucha gente que ha conocido al Señor. Y en la plática que tuvimos le digo, óyeme, le digo yo, ¿qué es lo que más extrañas de estar en la iglesia? Cuando digo estar en la iglesia, es estar en una buena relación con Dios. El hombre de una apariencia fuerte, violenta, se me queda viendo y me dice la seguridad que tenía y la paz que tenía cuando estaba ahí. Es que eso es lo que hace la diferencia, hermano. Los genuinos hijos de Dios, hasta la muerte nos tiene respeto, hermano.
porque sabe que si alguno está en Cristo, hermano, no morimos, pasamos de muerte a vida. Y si vivimos con algún propósito acá en la tierra, nuestra muerte puede inspirar a otros para que sigan adelante en este camino maravilloso. Por esa razón es que cuando vemos eso, tenemos paz con Dios y esa confianza es algo maravilloso. Ahora, el rociamiento de esta sangre, fíjese que la palabra claramente habla de que nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Hay un pasaje en Gálatas 2:20 que es clásico, ¿verdad? Donde dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se dio por mí mismo. Pero oiga esa frase, con Cristo he sido juntamente crucificado. Es decir que en la ley espiritual, al haber crucificado y matado a Jesús con esa muerte violenta, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, la fe es el regalo tan maravilloso que a ti también te mataron con esa muerte violenta. Por esa razón es que vamos a llegar al cielo y no va a haber nada que pueda decir, no puedes entrar al cielo, no eres digno de entrar al cielo, porque usted va a decir, no, yo pagué el precio. Van a decir, no, el precio del pecado es muerte. Sí, a mí me mataron y me mataron con una muerte violenta, el precio de sangre. Y cuando digan, ¿cuándo? Vamos a decir, en la cruz del Calvario, yo estaba con Cristo juntamente crucificado. Eso es lo que la palabra está diciendo. En ese sentido, entonces tenemos que entender nosotros que la sangre de Jesús, esa muerte violenta, podemos identificarnos juntamente con ellos. Dice la palabra en Juan que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En Apocalipsis 1:5 dice que Dios nos ama y nos libertó de nuestros pecados por medio de su sangre. Ahora, otra frase que vemos en Romanos 5, del 9 al 11, es que por medio de ese sacrificio nos ha libertado de la ira de Dios. Vale la pena a veces poder considerar este concepto, porque sabemos que Dios es bueno, Dios es amoroso, pero es un Dios que está airado en contra de la injusticia, en contra del pecado, en contra de la maldad. Y la Biblia claramente habla acerca que hay un momento, hermano, donde la ira de Dios va a ser revelada. Primera Tesalonicenses 1:10 dice que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Habla de una ira que va a venir. ¿Cuándo? No sé, creo que hoy más pronto que ayer. En el 5, 9, 10 de Tesalonicenses dice que Jesús el Señor no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia. Capítulo 2, versos 5 y 10 de Romanos dice que por causa de la terquedad de la humanidad y el corazón no arrepentido, está acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación, oiga esto, del justo juicio de Dios. Revelación del justo juicio de Dios. Colosenses 3, del 5 al 6 dice, por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que la palabra del Señor da ampliamente el concepto de que hay una ira que está por venir. Hay una ira que va a venir. Pensemos en los antecedentes bíblicos. Noé, cuando predicó alrededor de 120 años, alertando a la humanidad.
arrepiéntanse, porque va a caer agua del cielo, la tierra va a ser destruida con agua. Hermano, nunca había pasado. La gente no le creyó, pero pasó. Sodoma y Gomorra, que vivían en esa magnitud de pecado hasta que colmó la paciencia de Dios, quizá pensaron que nunca iba a llegar el juicio que llegó. Quizás un ejemplo bueno de una actitud buena y de un profeta malísimo. Diría yo en este caso, el peor ejemplo de los profetas en el libro de Jonás. Profeta de Dios, terco, desobediente. Hermano, ve a Nínive, me voy a Tarsis. Y ya le he dicho yo que la distancia no era de que unas cuantas mías, era como vete a la costa este de Estados Unidos. No, yo me voy a la costa oeste de Estados Unidos. Así era la magnitud. Y aún predicando de mala gana, me imagino yo, la ciudad se arrepiente, se convierte. Pusieron en ayuno a todos, se arrepienten y el Señor retrae su juicio. Porque Él es misericordioso y compasivo y clemente. Pero hay una actitud que va a marcar la diferencia en este caso. Sin embargo, a Sodoma no le pasó. A Corazín, a Betsaida no les pasó. A la humanidad cuando vino el diluvio no le pasó. Y al mundo entero, a menos que nosotros hagamos caso y nos arrepintamos. Yo sé que usted ya está arrepentido, pero aquellos que no se han arrepentido todavía, eso va a pasar. Apocalipsis 19:15 habla y dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Le repito esta frase: el lagar era el lugar donde se machacaban las uvas para que saliera el vino. Dice el lagar del vino, pero oiga esto, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando usted se aira, sus expresiones cambian. Cuando usted tiene ira, ya no piensa conscientemente. Cuando usted tiene ira, su lenguaje cambia. Cuando usted tiene ira, no mira las repercusiones o las consecuencias de sus actos. El Señor dice que está airado con el impío. Y en ese momento el Señor dice que pisará el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios, y no cualquier Dios, el Dios Todopoderoso. Ahora, por esa razón es que en el verso que leímos, del 9 al 11, dice, le vuelvo a repetir, dice, verso 10, 5:10 de Romanos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y esta frase no me cansaré de poder decirla, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si la muerte de Jesús fue una bendición para nosotros, una muerte violenta, una muerte injusta, una muerte cruel, la bendición más grande, quizás no la más grande, pero igual de grande, es que hoy Él está vivo y Él está intercediendo por todos nosotros. Y como le decía unos días atrás, si a nosotros nos dieran, voy a usar mi vida de ejemplo, si a mí me dijera el Señor, Martín, todos tus pecados pasados son perdonados. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán sangrientos hayan sido tus pecados, cuán violentos, cuán asquerosos hayan sido tus caminos. No importa, todo está perdonado. Aún tus pensamientos más pequeños, todo está perdonado. Te he limpiado de pies a cabeza, tú estás limpio de aquí en adelante y no me debes nada. Por medio de la cruz eso ha pasado. Pero no te vuelvas a ensuciar. Porque cualquier mancha, por pequeña que sea, te va a mandar al infierno. Hermano, yo mejor ni trato. Yo mejor ni trato. Y en ese caso mejor aplicaría aquel versículo de Apocalipsis que dice que el que esté sucio, ensúciese más.
y el que esté limpio, límpiese más. Pero yo lo aplicaría en el otro, porque me conozco, digo, no podría. No sé si alguna vez a usted le ha tocado que alguien le haya requerido que usted le prometa algo que usted sabe que no puede. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? Pero prométemelo y uno está, puedo tratar, pero prometer no, porque nos conocemos a nosotros mismos. Yo no le prometería al Señor, Señor, ahora mira, estoy tan agradecido contigo, olvídate, ninguna manchita, nada, nada, nada. No, hermano, yo me conozco. Una vez uno ya está sin presiones, sin dificultades y todo, lo primero que la naturaleza corrompida comienza a decir es, date una libertad por aquí, date un paseíto por aquí, haz esto. Y comenzamos a jugar con esas situaciones. Por eso dice, si nos amó estando sucios, siendo enemigos de Dios, estando asquerosos en nuestras acciones y nuestros pensamientos, nos amó a tal magnitud de pagar con precio de sangre esa muerte violenta, cuánto más ahora por medio de que Él vive, nosotros vamos a vivir también. Por eso Él dice, los he limpiado, pero aquí la cosa no ha terminado. Me voy ante el trono de Dios y por cualquier pecado que puedan cometer los que han sido justificados por su sangre, si me claman a mí, tengan la certeza que yo voy a interceder por ustedes. Hijitos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo que está intercediendo por todos nosotros. Maravilloso. Ahora mucho más, dice, por medio de su vida, verso 10, dice, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y aquí quiero terminar. Nos gloriamos en Dios. Esta frase, nos gloriamos en Dios, es, nos sentimos orgullosos. Mire, no hay cosa más grande que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Yo le dije el día viernes, hermano, eso que Dios ha hecho en nosotros, por esa razón no nos puede desechar. Por esa razón no nos puede echar fuera, porque tenemos parte de Él en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Es como aquel que le dice al hijo, ahora ya no te quiero ver nunca más en la vida, te larga. Es cuestión de unos días después, y no ha sabido cómo está el nene. Y no ha sabido de mi hija. Es que es imposible, hermano. Es carne de su carne. El Señor, hermano, ha puesto de su Espíritu en nuestras vidas. Romanos 3:27 habla y dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Lo que le quiero marcar es que en esta nueva dispensación ya no hay jactancia. O sea, si lo que estamos haciendo y la obra maravillosa que Dios está haciendo en nosotros no es por religiosidad, no es por esfuerzo humano, es por su bendita misericordia, el trabajo del Espíritu Santo y la intercesión de Cristo que estamos donde estamos y como estamos. Por eso en lo que podamos, hermano, y le quisiera profetizar y decirle, hermano, mire, van a haber sorpresas en su caminar y ojalá así sea, hermano, en el nombre del Señor que así sea. Van a haber sorpresas en su caminar, bendiciones, Dios va a sorprender su vida en todas esas situaciones. Dele la gloria a Dios. Dígale, yo no lo podría conseguir por mí mismo. Es la misericordia de Dios. Señor, hasta en eso me echas la mano. Hasta en eso estás intercediendo por mi vida, Señor. Qué maravilloso eres tú. No hay jactancia. Cero jactancia. 1 Corintios 1:31 dice, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Se lo repito, el que se gloríe en el Señor. Le voy a leer cómo lo traduce la TLA. Dice, por tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. There is no one, nobody
through history, no hay nadie a través de la historia que pueda compararse a la persona del Señor Jesucristo. Nadie ha dejado lo que Jesucristo dejó. Nadie se ha humillado como Jesucristo se humilló. Nadie tuvo una compasión tan grande, una paciencia tan grande, un amor tan grande como el Señor Jesucristo. Si alguien se gloría, si alguien quiere tener héroes, que no tenga ningún deportista, que no tenga ningún político, que no tenga ni siquiera ningún pastor, apóstol, evangelista, profeta. Si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en Jesucristo. Si alguien quiere sentirse orgulloso, es de que tiene el amor del Señor Jesús. Y que le sirve al hombre más maravilloso, al ser más maravilloso de toda la historia. Déjeme terminarle con una lectura que usted ha oído en Apocalipsis 5, del 9 en adelante. Dice acerca de los seres que están en el trono de Dios. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, y le repito, no es que el Señor haya sangrado así poquito a poco con anestesia, con esa muerte violenta, cruel, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y el número eran miriadas de miriadas y millares de millares. Eso quiere decir millones de gente, billones de gente, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado. Esa palabra inmolado quiere decir despedazado. El cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Los elefantes van a decir: digno es el cordero. Las tortugas van a decir: digno es el cordero. Los leones van a decir: digno es el cordero. Los animales más pequeños van a decir: digno es el cordero. Los gorriones van a decir: digno es el cordero. Las águilas van a decir: digno es el cordero. Cualquier criatura, los seres vivientes que no podemos ver, los ángeles, arcángeles, cualquier creación va a tener que doblar las rodillas y decir: digno es el cordero. Se va a postrar y va a decir: digno es el cordero que fue inmolado. No hay otro. No habrá otro. Su nombre es Jesús. Es su abogado, mi abogado. Somos sus clientes y no se duerme, no se adormece. Entiende y se compadece del más mínimo problema que usted pueda tener. Por eso confíe, agarre fuerzas hoy. No importa qué batalla haya pasado, tenemos el abogado más efectivo, tenemos la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros. No habrá ninguna arma forjada que prevalezca, y la palabra del Señor se cumple, que ni las puertas del mismo infierno van a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Digno es el Cordero de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Si usted todavía no ha hecho una decisión por Cristo, de ninguna